La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Estamos aquí porque el sufrimiento humano necesita ser acompañado y porque creemos que incluso en la noche más oscura, levantando los ojos a Dios, podemos vislumbrar un rayo de luz y de esperanza. Con estas palabras de Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva, comenzamos este nuevo programa de La Voz de los Obispos, dedicado a compartir los testimonios, las noticias y mensajes de nuestros obispos. Les saluda Cristina Abad en este primer programa de esta Cuaresma que, como hemos escuchado en la voz de don Santiago Gómez, vamos a dedicar a acompañar en el sufrimiento y a testimoniar, como él ha afirmado, que en la noche más oscura, levantando los ojos a Dios, podemos vislumbrar un rayo de luz y de esperanza. Son palabras que él pronunció el 29 de enero en la misa de funeral que presidió en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva para rezar por el eterno descanso de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz. Un accidente en el que perdieron la vida 46 personas al chocar un tren que se dirigía de Madrid a Huelva con otro que había descarrilado procedente de Málaga rumbo también a Madrid, como recordarán. En apenas 20 segundos cambió la vida de muchas personas. Algunas de ellas hoy nos escuchan desde el cielo. Otras, todavía en duelo, siguen afrontando el dolor por la separación temporal de sus seres queridos. Porque, como también decía el obispo de Huelva en aquella homilía de la misa de funeral, el sufrimiento de estas familias no termina cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso. Monseñor Santiago Gómez aseguraba que acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente. Y apuntaba en otro momento de su alocución que al funeral no venían a negar la herida que han sufrido, ni a cubrirla con hermosas palabras, sino a incorporar el nombre de los que han perdido su vida temporal y su propio dolor al sacrificio de Cristo. Es ahí donde esta noche queremos poner nuestra mirada en Cristo crucificado, con María al pie de la cruz, alentados en la esperanza de la resurrección. Y lo vamos a hacer de la mano precisamente del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, que desde el primer momento ha acompañado a sus diocesanos en el dolor, confortándoles en la fe, en la esperanza que no defrauda. En unos minutos le tendremos con nosotros. Compartiremos también en nuestro programa otras noticias y mensajes de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases. Y finalmente concluiremos con la voz de los obispos desde el corazón de María, de la mano de la Virgen. Y será con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Santiago Gómez. Pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe en esta emisión y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos.
Y de la mano de la Virgen, estos acordes de la salve rociera nos llevan a la tierra de la Blanca Paloma, de la Virgen del Rocío, de la Virgen de la Cinta, en cualquiera de sus advocaciones, a tierra de María. Nos adentramos hoy en Huelva, en esta semana, como decíamos, en la que se ha cumplido un mes del trágico accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz. Hoy queremos unirnos especialmente a las familias de todas las víctimas, a sus seres queridos, a cuantos siguen sufriendo por esta tragedia. Al mismo tiempo queremos también agradecer el acompañamiento que desde el principio ha hecho y continúa haciendo la Iglesia. Y como no podía ser de otro modo, pues desde este programa dedicado a nuestros obispos queremos dar las gracias a nuestros pastores que con corazón de padre han acompañado a sus fieles en todo momento, a nuestros obispos. Han estado en los escenarios más dolorosos, en los hospitales, han ofrecido misas para orar por el eterno descanso de las víctimas. Particularmente los obispos de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, y de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, han vivido en primera línea este acompañamiento, al ser gran parte de las víctimas de sus diócesis. Hoy, como anunciábamos, nos acompaña el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, que además está también muy vinculado a la diócesis de Córdoba, donde fue ordenado sacerdote, donde ha ejercido su ministerio presbiteral. Además, no es la primera vez que nos acompaña en este programa. Vamos a recordar que él nace en Madridejos, en Toledo, el 24 de noviembre de 1957. Realizó los estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y la licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid también. Fue ordenado sacerdote en Córdoba, como decíamos, en 1982. Desde ese año hasta 1993 fue formador y vicerrector del Seminario Mayor San Pelagio de Córdoba, así como prefecto de estudios. Desde su creación y hasta 2007 fue profesor del Seminario Mayor de San Pelagio de Córdoba y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. Entre otros cargos en la diócesis cordobesa, don Santiago Gómez ha sido vicario general, deán del Cabildo de la Catedral de Córdoba, capellán de las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Córdoba, confesor de los cistercienses del monasterio de Hornachuelos, ha sido también director espiritual de la adoración nocturna femenina. Y llegamos al 18 de diciembre de 2010, cuando se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Sevilla. Recibió la ordenación episcopal el 26 de febrero del año 2011. Precisamente el próximo jueves celebrará el aniversario de su consagración episcopal. Le encomendaremos. El 15 de junio del año 2020 fue nombrado obispo de Huelva, sede de la que toma posesión el 25 de julio de ese mismo año. Además, en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde marzo de 2024. Ha sido miembro de las comisiones episcopales para la evangelización, catequesis y catecumenado, de enseñanza y catequesis y también de pastoral. Bueno, pues sin más dilación nos desplazamos hasta Andalucía para adentrarnos en una diócesis que especialmente en este mes ha sido testimonio de amor a Jesús crucificado y a la Virgen María. Como ellos mismos han subrayado, Huelva es tierra mariana y desde esta radio de la Virgen hoy queremos estar allí. Pues damos la bienvenida a su obispo, don Santiago Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Realmente, don Santiago, hemos estado esta semana muy unidos a todos ustedes. ¿Cómo no pensar pues que cumplido un mes de esa tragedia, ¿no?, de ese trágico accidente ferroviario en Adamuz, en el que tristemente pues perdieron la vida 46 personas, la mayoría eran de su diócesis? Entonces, lo primero, transmitirles a todos nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro cariño y que les llevamos en el corazón, ¿no? A todos nos ha conmovido ese testimonio, hay que decirlo, de fe y de esperanza que han dado ustedes desde el primer momento. ¿Cómo están, don Santiago, usted como pastor, además de esta diócesis, que ha estado acompañando en el dolor y además desde el primer momento sosteniendo en la fe a todas estas personas? ¿Cómo se encuentran pasado un mes de esta tragedia? Pues, viviendo desde la fe de todo lo que ha ocurrido. Naturalmente, pues la primera
la primera reacción pues fue pues una conmoción grandísima en todo, bueno, en toda la sociedad de Huelva y en la iglesia de Huelva. Muchas de las víctimas eran personas pues muy cercanas a la vida de las parroquias y a la realidad de la vida cristiana, ¿no? También Huelva pues es una ciudad que no es grande, y entonces pues las relaciones pues son muy cercanas, todo el mundo se conoce, tiene pues, o por amigos o por familiares o así. Entonces eh, todo se sintió como un dolor muy cercano. Después, pues bueno, dentro de este misterio de la cruz y de la muerte, pues levantando los ojos al Señor, ¿no? Eh, Ahora, pues bueno, pues mirando al crucificado, que la muerte, si hay alguien que puede decirnos una palabra que va más allá de ella, pues es Jesús. ¿eh? Y no es una palabra, es la palabra hecha carne, es una historia, es su suerte, su camino, es el mismo, ¿no? El que ha muerto y ha resucitado. No nos ha librado de la muerte haciéndonos, pues no sé, haciendo como un milagro especial, sino levantando él del sepulcro y él como el primero y asociándonos a él, ¿no? Por el bautismo pues hemos sido asociados a la muerte y a la resurrección del Señor, viviendo también entonces pues desde la fe todos estos acontecimientos. Desde el primer momento el poner la cruz, ¿no? en el crucificado, saber que Él también lo ha pasado con nosotros, saber que su madre María, pues al pie de la cruz, puede también entender ese dolor, quizás la fuente del único consuelo que no quita el dolor, ¿verdad?, para todas estas familias y en estos momentos. Ustedes, además, don Santiago, los obispos, pues también son padres, ¿no?, de alguna manera de todos sus diocesanos. Por tanto, ante una noticia así, pues es verdad que no solo reacciona como pastor, como obispo, sino también como padre. En esos momentos en los que llega la noticia, ¿cómo consigue abrazar el sufrimiento de todas estas personas? Bueno, pues la verdad que la Iglesia ha estado muy presente, lo han hecho los sacerdotes. ¿Cómo obra el obispo? Pues con sus colaboradores, y los colaboradores del obispo son los sacerdotes, ¿no? Entonces, desde el primer momento, la Iglesia estuvo con ellos en Córdoba mismo, ¿no? En el mismo Adamuz, pues los sacerdotes de allí, del pueblo, después de la misma ciudad de Córdoba. Yo he sido sacerdote en Córdoba, era del clero de Córdoba. Fui ordenado allí ha sido toda mi vida sacerdotal antes de mi ordenación de obispo, y conozco a todos los sacerdotes que han estado involucrados en el acompañamiento de las familias, ¿no? Después aquí, pues también con los párrocos, a través de los párrocos, de todos ellos han estado muy cercanos, ¿no? Y yo en la medida en que he podido, pues también, ¿no? Cercano a ellos. Como digo, eran personas muy vinculadas a las parroquias, a cursillos de cristiandad, a realidades de la Iglesia, y entonces pues ha sido pues acompañar. Hay momentos en que es que no hay palabras, no se puede. La única palabra es pues la cercanía y el abrazo y el estar cerca de ellos. Es lo que quisimos hacer también con el funeral, ¿no? En esa fue un momento realmente sobrecogedor de oración, de fe, ¿no? Con todos ellos, y mirando todos al Señor, ¿no? Mirando todos a Jesús y a la cruz de Cristo y a la Virgen. Aquí la reacción también a mí fue algo que me ha sorprendido, la reacción del pueblo cristiano, de decir, como había también, como sabéis, alguna otra propuesta de hacer un acto de homenaje a las víctimas laico o así,
pues fue la reacción espontánea de las familias, de la gente, del pueblo cristiano. Es decir, Huelva es una ciudad mariana, somos una tierra de María. Nosotros lo que nos puede consolar únicamente es rezar por ellos y encomendarlos también a la intercesión de la Santísima Virgen. Por ello se llevó allí al pabellón donde se celebró el funeral, pues a la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, ¿no? Y bueno, pues como cobijándonos todos, ¿no? Con la mano de la Virgen, y al mismo tiempo también pues mirando a la cruz de Cristo, que es nuestra salvación. Sí, para todos fue un testimonio, pero impresionante, ¿no? El poder unirnos a ustedes, ver, como bien nos ha dicho, ¿no? Pues además de verles unidos a ustedes, ¿no? Los hermanos obispos, sacerdotes, presencia además de los reyes de España, pero ese testimonio que dieron las familias unidas, el pueblo unido ante Cristo crucificado, ante la mirada de la Virgen. ¿Cómo no, además, recordar esas palabras que para todos han sido una escuela de fe, de esperanza, de consuelo, de Liliana Sáez, ¿no? Familia también de una de las víctimas. A su hermano lo hemos escuchado también en medios de comunicación, y cuando todavía pues estaba todo tan revuelto, con esa serenidad invitándonos a la esperanza, a saber pues bueno que esta vida realmente es pasajera, y como en este caso su madre, ¿no? Pues rezando el rosario, como él decía en ese momento, estaba también preparada para entregarse al Señor, para también dar su vida por las otras personas. Y cuánto nos han enseñado ustedes, don Santiago, pues que realmente esa es nuestra esperanza, el cielo, nuestra verdadera casa, y que hasta en momentos así de tragedia, de desconsuelo y de tanto dolor, podemos mirar al cielo y decir que hay esperanza, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo recordaba en la homilía pues una cita de la carta a los hebreos, ¿no? Cuando, como sabéis, pues es una carta dirigida pues a una comunidad que está siendo probada, ¿no? Bueno, pues como la palabra de Dios en ella pues nos dice: cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza, pues como un ancla, es la imagen del ancla, ¿no? Porque esa esperanza del cielo es para nosotros un ancla del alma segura y firme, ¿no? Que penetra la cortina, esa cortina que es la cortina de la muerte, y que ha quedado rasgada con esa cortina del templo que se rasga en la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está nuestra esperanza. Eso no nos exime del compromiso también, ¿no? Del compromiso, pues porque el sufrimiento de estas familias, acompañarlas. A veces estas noticias pues pasan muy rápido, se apagan los focos, surgen otros centros de atención y pasamos a otra cosa. Pero estas familias en sus casas no pueden pasar a otra cosa, ¿no? Esas heridas, esas ausencias, el acostumbrarse pues a vivir sin los seres queridos tan queridos que han perdido, pues es un tiempo, le va a llevar tiempo, ¿no? Y por eso también nosotros pues queremos desde la diócesis, desde la Delegación de Familia y Vida, pues estamos intentando también acompañarlos en su duelo, ¿no? Claro. Pero además como sociedad, y eso la Iglesia también tenemos que decirlo, y ellos lo están diciendo en las asociaciones, en la plataforma que han creado las familias que han perdido sus seres queridos. Hay que responsabilizarse también pues para saber qué responsabilidades hay. Es necesario esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido, bueno, pues para que en la medida de lo posible se eviten tragedias y se repare el mal que estas familias han recibido, ¿no? Sí, rezamos también por ello, y es verdad que a veces parece que noticias así, pasa el tiempo y vienen otras, y desde Radio María no queremos que eso ocurra, ¿no? Queremos seguir acompañando a todas las personas. Por eso, don Santiago, quién sabe si esta noche ahora mismo le está escuchando algún familiar de alguna de las víctimas, algún allegado,
o simplemente pues alguien que lleve en el corazón, como nos pasa a todos nosotros, pues también el sufrimiento de todas estas personas. Ahora tenemos la oportunidad también de dirigirles un mensaje, de darles una palabra de esperanza, de decirles que también a través de esta radio y de la mano de sus pastores, pues estamos con ellos, seguimos rezando por todos ellos y bueno, pues que en ese corazón traspasado de Jesús, que no hay distancias, podemos también seguir unidos en la esperanza, ¿no? Pues sí, yo lo que les diría pues es, primero que el dolor no significa que falte la fe, ¿no? El dolor de haber roto esa convivencia juntos con personas tan queridas y tan cercanas, pues es un dolor humano y un dolor cristiano también, ¿no? Pero al mismo tiempo levantar los ojos al Señor. Ahora estamos comenzando la Cuaresma, ¿no? Y la Cuaresma pues nos invita a mirar al crucificado, ¿no? A Cristo en la cruz y saber que desde Él que sus seres queridos no son solamente pasado, para Dios viven y tienen una presencia, viven y tienen esa vida con Dios y esperamos reunirnos con ellos, ¿no? Y ahí también, pues, de ahí también podemos sacar fuerzas, pues, para seguir adelante. Y para seguir adelante no olvidándolos, no que el olvido sea el lenitivo de nuestra tristeza, sino muy al contrario, ¿no? Que la esperanza y el tiempo nos acercan a Dios y acercándonos a Dios nos acercamos también pues a los que han ido por delante de nosotros y han terminado ya su camino en este mundo. Pues esta noche vamos también a rezar, a unirnos en oración y a poner en el corazón de Jesús y en el corazón de María, pues este mensaje que hoy nos ofrece don Santiago Gómez, obispo de Huelva, y que, como decíamos, pues ha estado acompañando desde el primer momento a toda su diócesis tras ese trágico accidente en Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas y gran parte de ellas de la diócesis de Huelva. Don Santiago, vamos a seguir, como decíamos, unidos a todos ustedes y no quiero despedirle todavía, sí agradecerle una vez más, pues que en una semana en el que sin duda habrán tenido tantísimas cosas y no solamente pues por las noticias que puedan salir también de cara a tantos que queremos unirnos a ustedes estos días, sino también en una semana en la que, como decíamos, pues comenzamos la Cuaresma y sabemos que precisamente en nuestra casa, que es la Iglesia, pues se multiplican, ¿verdad? Las confesiones, los sacramentos, las oraciones. Bueno, pues realmente ha sido un privilegio poder tenerle esta noche con nosotros, que nos acerque de primera mano a esa llaga abierta del corazón de Jesús, en el que ustedes han estado pues bien metidos, especialmente desde hace un mes, y bueno, pues esta noche también nosotros queremos estar ahí. Quería invitarle, don Santiago, a que nos acompañara también al final de nuestro programa, a la voz de los obispos desde el corazón de María. Es una sección con la que solemos concluir y, bueno, pues precisamente desde la diócesis de Huelva, tierra de María, y que ha dado un testimonio mariano para todos nosotros también al pie de la cruz, queremos escucharle también para concluir después nuestra emisión. ¿Nos espera y volvemos con usted en unos minutos? De acuerdo, gracias. A usted siempre, Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva. Hasta ahora. Luna, sol, norte
Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad. Radio María. Como dice esta salve rociera, a María, manantial de dulzura, venimos a rezar. Esta noche desde Radio María nos unimos especialmente en oración por todas las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en una semana en la que se ha cumplido un mes de la tragedia. Al mismo tiempo, un mes de fe, de confianza en Dios, de la esperanza en la resurrección, porque, como nos acaba de decir el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, el dolor no significa que falte la fe. Dirigiéndose a las familias de los fallecidos en este accidente, él alentaba a no caer en el olvido como alivio de nuestra tristeza, sino que subrayaba que la esperanza y el tiempo nos acercan a Dios, y acercándonos a Dios, decía, nos acercamos también a los que han ido por delante de nosotros y han terminado su camino en este mundo. Pues así nos lo ha asegurado don Santiago Gómez en esa entrevista que le hemos realizado en la primera parte de nuestro programa, y queremos que hoy sus palabras lleven a muchos corazones el consuelo del cielo. Todavía tendremos la oportunidad de tener nuevamente al obispo de Huelva con nosotros, porque nos va a hablar desde el corazón de María al final del programa. Pero antes tenemos todavía algunas noticias y mensajes más de nuestros obispos que compartir con ustedes. Así que damos paso a nuestros episcoflases. Brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and I'll find mine on the right of your side. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Damos la bienvenida a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, querida Cristina. Pues siguiendo con emoción este programa, seguimos recordando a todas las víctimas del accidente de tren ahí en Adamuz el día 18 de enero, y muchas de estas víctimas serán de Huelva, pero también muy edificados por el testimonio, la entereza y ese testimonio de fe de todos ellos, y pues escuchando esta entrevista al obispo de Huelva esta noche. Y ahora me gustaría también felicitar a su santidad el Papa León XIV, porque hoy celebramos la cátedra de San Pedro, y él es el obispo de Roma, precisamente es esta cátedra, y por ser obispo de Roma es el Papa. Pues nuestra felicitación desde aquí y nuestra oración por su misión. Por supuesto que sí. Y ahora ya entrando en materia, quiero compartir la noticia de que esta semana tendrá lugar en Madrid una reunión importante de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, concretamente los días 24 y 25 de febrero en la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro. Un tema muy importante que van a tratar los obispos miembros de esta comisión es la aprobación de las líneas pastorales y su revisión, que pretende establecer la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2026-2030. Podría parecer que es una mera cuestión de un papel, de un documento, pero no. Es por dónde quiere seguir evangelizando la Iglesia en España en este cuatrienio, frente a los desafíos, los problemas, también las oportunidades
que tenemos nosotros como sociedad española. Una propuesta también muy interesante que quieren estudiar los miembros de la Comisión Permanente es un nuevo proyecto que quiere poner en marcha la Conferencia Episcopal. Se llama la Escuela de Verano. Conociendo que son las escuelas de verano de las universidades, de las instituciones, pues suena muy bien. Por lo tanto, quedamos a la espera de que se nos den más detalles de esta iniciativa. También la Comisión Permanente va a dedicar un tiempo a revisar los documentos, las informaciones, proyectos que se están trabajando en las distintas comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal Española y de otros órganos de esta institución, ¿no? Bien, vamos a quedar pendientes de los resultados de esta reunión, que van a estar disponibles para todos en la web de la Conferencia Episcopal Española, y especialmente las conclusiones de dicha reunión y la rueda de prensa que entiendo que va a tener también lugar al término de la reunión. Iremos informando desde Radio María, como siempre, claro que sí. ¿Algún Episcoflash más, Miquel? Sí, Cristina, si te parece, quiero compartir con nuestros oyentes la carta dominical del cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, que tiene por título Siente la cruz, en ocasión del 10º aniversario de esta iniciativa en Barcelona de acoger una cruz de distintas partes del mundo, este año de Camerún. Y además esto coincide con un hecho tan significativo como hemos podido vivir con alegría este viernes pasado, en los inicios de la Cuaresma. También hay que decirlo, de la finalización de la torre más alta del templo expiatorio de la Sagrada Familia, la Torre de Jesucristo, con este elemento que constituye la cruz. Esta cruz, además, esta torre, que esperamos todos que pueda ser bendecida el 10 de junio de este año. Además, un año en que celebramos el centenario de la muerte del arquitecto de la Sagrada Familia, Antonio Gaudí. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar, si te parece, al cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Hemos iniciado otro año el camino de la Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua, para tomar conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra necesidad de Jesús y para ser solidarios con la fragilidad de los demás. En tiempo de Cuaresma recordamos el mensaje que recoge el profeta Isaías cuando expresa que el único ayuno que Dios aprecia es liberar a los oprimidos, compartir el pan con quienes pasan hambre, acoger a los pobres y no rechazar a ninguna persona vulnerable porque son hermanos nuestros. Es además un ayuno que llena de luz y alegría el alma. Este tiempo litúrgico tiene la fuerza de una imagen: los 40 días que Jesús pasó en el desierto, un lugar yermo, inseguro, donde Jesús fue tentado, donde la única seguridad era Dios. También nosotros atravesamos nuestros propios desiertos cuando pasamos dificultades y nos encontramos solos. Sin embargo, en la aridez y el silencio extremo podemos escuchar la voz de Dios. Él siempre nos acompaña y nos ayuda a llevar nuestra cruz de cada día. En el tiempo de Cuaresma, Jesús nos hace caminar con Él hacia la Pascua, hacia su cruz, muerte y resurrección. En nuestra archidiócesis, desde hace 10 años, tenemos muy presente la cruz. Por eso, al inicio del tiempo cuaresmal, celebramos Sent la Creu, siente la cruz, una celebración en la que queremos sentir la cruz de un país que vive el cristianismo con sufrimiento. Hoy, en la Basílica de la Sagrada Familia, el encuentro de jóvenes de Cuaresma, Sent la Creu del Camerún. En este espacio impresionante nos haremos solidarios con el dolor de los hermanos que sufren y rezaremos por ellos. Este año nos visita Monseñor Barthélemy Yaouda, obispo de la diócesis de Yaoundé, de Camerún, país marcado por la pobreza y la inseguridad. De este pastor se ha destacado su compromiso con los más vulnerables. Acogemos su valioso testimonio con gratitud. Este año sin duda sentiremos la cruz de una manera especial en esa Basílica de la Sagrada Familia, porque el próximo 10 de junio bendeciremos la Torre de Jesucristo coronada por la cruz de Jesús, un acontecimiento que coincidirá con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, muy presente este año 2026.
Conocemos bien la genialidad de Gaudí a través de sus obras, donde la belleza y la luz lo llenan todo. Sin embargo, su vida tuvo muchos momentos de oscuridad. Fue una vida marcada por las adversidades y por momentos de cruz. Por ejemplo, durante la Cuaresma del año 1894, inició un ayuno extremo que casi lo llevó a la muerte. En esta situación de vulnerabilidad, siguió los consejos del hoy venerable Josep Torres i Bages, que lo animó a poner su talento al servicio de los demás. Gaudí ofreció a Dios su genio artístico para la evangelización del mundo. Este sabio consejo también nos sirve a todos nosotros. Es necesario que pongamos a disposición de los demás los dones que Dios nos ha regalado. Si así lo hacemos, viviremos la caridad, uno de los 3 pilares de la Cuaresma, que son ayuno, oración y limosna, que es la caridad. Gaudí tuvo la humildad de darse cuenta de que solos no podemos llevar nuestra propia cruz. Es necesario dejarnos acompañar por los demás. Así Jesús se dejó ayudar en el momento de la pasión por Simón de Cirene. Cada vez que nos acercamos a quien sufre, le ayudamos a llevar la cruz de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, durante este tiempo de Cuaresma, de reflexión y de oración, contemplemos la cruz de Jesucristo y sintámosla con amor y paz. Que la Virgen de los Dolores nos ayude a estar al lado de los crucificados de nuestro mundo. Pues así concluye su carta para este domingo el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y que, como nos decías, Miquel, pues nos introduce, ¿verdad?, en estos primeros días de Cuaresma desde esa cruz a la que él hacía referencia, particularmente pues con la celebración que han tenido hoy, sintiendo la cruz y con la mirada puesta en Camerún, con ese obispo que les ha visitado de la diócesis de Yagoua, de Camerún. Pues les encomendamos y por supuesto también encomendamos este tiempo que nos queda de cara a ese 10 de junio en el que, como nos dice, pues se espera esa bendición de la Torre de Jesucristo coronada por la cruz de Jesús allí en la Basílica de la Sagrada Familia, y más aún, pues como bien también anticipabas, Miquel, en ese centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Veremos qué nos deparan estos meses y mientras tanto, Miquel, pues unidos, ¿verdad?, a todas estas intenciones en oración. Y Miquel, es el momento de pasar a nuestra sección de la perla rescatada, ese apartado del programa que dedicamos a nuestros obispos que ya han entregado su alma al Señor. Algunos pues hace mucho tiempo y otros más actuales. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche? Cuéntanos. Cristina, pues esta noche te voy a sorprender con una perla, con un personaje, con un obispo de hace mucho, mucho tiempo. De hecho, de los primeros obispos de nuestra tierra en España, concretamente de Osio de Córdoba. ¿Por qué? Pues porque el pasado 14 de febrero, Monseñor Jesús Fernández, el obispo de Córdoba, el titular, y el obispo emérito, Monseñor Demetrio Fernández, con su vicario general de la diócesis de Córdoba, fueron recibidos en audiencia por el Santo Padre. También pues ellos visitaron a otros organismos de la Santa Sede, pero para presentar un informe detallado sobre el estado de la causa de beatificación de Osio de Córdoba, este obispo tan importante en la historia de la Iglesia por su papel relevante en el Concilio de Nicea que acabamos de celebrar, los 1700 años. El Papa León XIV a finales de noviembre estaba precisamente ahí en Turquía para celebrarlo, y con esta ocasión publicó esta carta apostólica In Unitate Fidei, donde, entre otras cosas, pero cita y refleja pues la importancia del obispo Osio de Córdoba al dirigir los trabajos del concilio. Concretamente dice el Papa León que en Occidente se activó el obispo Osio de Córdoba en España y ha aprobado como ferviente confesor de la fe durante la persecución bajo el emperador Maximiano, y que gozaba de la confianza del obispo de Roma, el Papa Silvestre. Por tanto, el Papa Silvestre delega en 2 presbíteros romanos su representación y en concreto también confía en el obispo Osio pues la dirección de estos trabajos, que no fueron nada fáciles. Se reunieron alrededor de 300 obispos, los debates fueron muy acalorados, pero se consiguió pues definir la regla de la fe y esa oración, ese símbolo del credo,
que seguimos nosotros rezando y definiendo, reconociendo en nuestro Señor Jesucristo a Dios y hombre verdadero, ¿no? Bien, pues también me gustaría aportar aquí lo que comenta sobre este obispo, pues un doctor de la Iglesia recientemente definido así, San John Henry Newman, porque a él le lleva a la fe católica la plena comunión con Roma, pues el estudio del arrianismo, de esta herejía tan sibilina, frente a la cual sale el concilio de Nicea, ¿no?, capitaneado por Osio y San Atanasio. Pero lo que quiero decir es que también pues hay un episodio en la vida de Osio de Córdoba que muestra su fidelidad, ¿no? Tras el concilio, en los años siguientes, parece como que todo lo que ha hecho el concilio es en balde, que se niega la fe, que incluso se llega a decir que la Iglesia se despertó arriana, salvo casos, excepciones muy honrosas, ¿no? Bien, pues Osio de Córdoba, años después, con 101 años de edad, entre el año 357 y 358, se le induce, se le obliga a apoyar estas impiedades que se están viviendo poco después o en los años siguientes al concilio, y él no firma la condena de Atanasio, pero sí se ve obligado, forzado por tortura, a firmar el credo semiarriano. De todas formas, en su lecho de muerte, Osio se retracta y abjura completamente de la herejía. Bien, pues es una vida, un testimonio de fe, no separado de dificultades de su tiempo, pero en el obispo Osio, pues Córdoba sigue hoy en día, y toda España, viendo pues esa figura del obispo que defiende la fe y que la proclama, ¿no? Pues esperemos que este proceso de canonización siga adelante. Hay que decir que la Iglesia Oriental ya lo venera como santo, ¿no? Y yo creía, pues para hoy, que podía ser una perla muy especial, precisamente con ocasión de esta visita del obispo de Córdoba y el obispo emérito el pasado 14 de febrero a su santidad el Papa León. Muchísimas gracias, Miquel, por todos los episcoflases que nos has traído esta noche, mensajes, noticias de nuestros obispos, por esta perla del obispo Osio. Un placer, Cristina. Y ahora, Miquel, te invito a quedarte con nosotros porque nuevamente nos vamos a ir hasta Huelva, donde nos espera su obispo, Monseñor Santiago Gómez, para hablarnos desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra última sección del programa, La voz de los obispos desde el corazón de María. Y nos vamos a ir nuevamente hasta una tierra muy mariana, la diócesis de Huelva. Allí nos espera nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Santiago Gómez, pastor de esta diócesis. Y bueno, pues él nos ha estado contando en la primera parte de nuestro programa cómo se encuentran en estos momentos allí en su diócesis, pasado ya un mes de esa tragedia, de ese accidente ferroviario en Adamuz, en el que perdieron la vida pues 46 personas y la mayoría de su diócesis. Sabemos todos los que hemos podido estar unidos a ellos y siguiendo las noticias el testimonio tan impresionante de fe, de esperanza, de consuelo que desde esta diócesis han dado para todos nosotros. Y ahora tenemos la oportunidad pues de vivirlo también de la mano de la Virgen y escuchando las palabras de su pastor. Don Santiago, buenas noches nuevamente, bienvenido a La Voz de los Obispos, ahora desde el corazón de María. Buenas noches. Como decíamos, don Santiago, pues aún en medio de realidades tan duras, ¿verdad?, como las que hemos estado comentando en esa entrevista que amablemente nos ha dedicado, unidos a ese dolor de Cristo crucificado, podemos encontrar, como bien han reflejado ustedes en la diócesis de Huelva, ese consuelo de María. Ella es Madre de Dolores, sabe, ¿verdad?, de todos nuestros sufrimientos, y seguro que usted como pastor y también como testigo de lo que han podido vivir, pues puede acercarnos a cómo María, como madre, nos puede también pues consolar y enseñar a acoger la cruz y a acoger ese dolor. Pues sí, la Virgen siempre es nuestra madre y a ella hemos sido encomendados. Precisamente el regalo que Jesús nos hace desde la cruz, momentos antes de su muerte, es regalarnos a su madre.
yo suelo decir muchas veces, y lo pienso para mí también, ¿no? A veces a nosotros se nos puede olvidar las palabras que también nos dirigió Jesús en la persona de su discípulo Juan. Ahí tienes a tu madre. A nosotros a veces se nos puede olvidar que ahí tenemos a nuestra madre en la Virgen, pero desde luego a ella no se le ha olvidado las palabras que le ha dicho su hijo. Ahí tienes a tu hijo. Por tanto, acudamos sabiendo que ella no vuelve nunca la cara, ni vuelve nunca, ni nos da la espalda a nuestras peticiones. Ella siempre nos escucha. A ella podemos encomendar pues nuestros sufrimientos, nuestro caminar de cada día, nuestros gozos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Siempre, cada día, cada hora, como lo hacemos en cada Ave María. Y particularmente pues hay una hora en la que nos encomendamos a ella, ahora y en la hora de nuestra muerte. Le decimos a la Santísima Virgen, pues que María sea también nuestra ayuda para vivir este tiempo de Cuaresma que estamos comenzando y viviéndolo, pues como también nos ha dicho el Papa, y como María nos da ejemplo inigualable. El Señor nos invita a escuchar su palabra en esta Cuaresma, dice el Papa, y nadie como María ha escuchado y ha hecho carne en su propia vida la palabra que se le ha dirigido. Pues con esas palabras vamos a concluir, las guardamos en el corazón y gracias, don Santiago, por ese testimonio que nos acerca, que sigan siendo también pues esa fuente de la que bebemos todos también para aprender de esa devoción mariana que tanto nos enseña. Sé de una persona, de hecho, que decía, tenemos que ir a Huelva, que es tierra de María, y ha sido después de escuchar también pues todo lo que se ha ido oyendo, ¿no?, a raíz de los testimonios de estos familiares, de todas las personas. Por tanto, es fecundo también el sufrimiento y María también concede sus gracias más preciosas al pie de esta cruz, que podamos vivirlas así, como usted nos ha expresado esta noche. Gracias de corazón, don Santiago. Si nos da una bendición para concluir, se lo agradecemos mucho. Claro que sí, pues mi bendición para todos los que trabajáis en Radio María y para todos los oyentes. Voy a la visita pastoral y voy a visitar pues muchos enfermos y personas mayores, ancianos y tal, y tengo el testimonio directo de cuánto bien espiritual les hace a tantas personas que siguen habitualmente Radio María y que cultivan pues su vida cristiana pues con la ayuda de esta radio. Para todos mi bendición, que el Señor os bendiga y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, don Santiago. Nos acogemos a su oración y, por supuesto, cuente con las nuestras. Muy unidos a todos ustedes y también ya sabe que aquí tiene su casa. Si algún día viene por Madrid, será un regalo el tenerle aquí en nuestros estudios. Hasta pronto, Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva. Adiós. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer
a lavozdelosobispos@radiomaria.es. Es a este correo también donde nos pueden enviar alguna de las preguntas que deseen realizarle a nuestros obispos. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche en la que hemos tenido como invitado especial al obispo de Huelva, a don Santiago Gómez. En nuestro primer programa de esta Cuaresma, él ha compartido con nosotros cómo continúan unidos a Cristo crucificado tras cumplirse poco más de un mes del trágico accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, y también nos ha contagiado a todos pues de esa esperanza que en medio del dolor siguen manteniendo con la mirada puesta en la resurrección y amparados siempre por nuestra Madre, la Virgen María. Precisamente quería concluir con la oración a la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, con la que rezó su obispo, Monseñor Santiago Gómez, al concluir aquella homilía a la que también hacíamos referencia al comenzar nuestro programa, de esa misa de funeral que se celebraba allí por las víctimas del accidente ferroviario. Cito aquellas palabras de Monseñor Santiago Gómez. Antes de concluir, ponemos todo lo que somos y todo lo que hoy nos duele bajo la mirada maternal de María, la Virgen de la Cinta, nuestra Madre y Patrona, a quien Huelva ha acudido siempre en los momentos de gozo y de aflicción. Santa María, Virgen de la Cinta, Madre del Crucificado y Resucitado, acoge bajo tu amparo a quienes han perdido la vida y preséntalos a tu Hijo. Consuela a las familias que lloran, sostén a quienes se sienten abatidos, y danos un corazón atento y compasivo para acompañar con respeto y cercanía. Virgen fiel, que permaneciste al pie de la cruz, enséñanos a confiar, incluso en la noche del dolor, en la promesa de Dios. Santa María de la Cinta, ruega por nosotros. Amén. Pues con esta oración a la Virgen María de Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva, se despide Cristina Abad. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que ahora les ofreceremos en el informativo de Radio María. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Deseándoles una santa Cuaresma, nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, siempre con María en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia.